Cuando pagué la última cuota de la hipoteca, mi hija me escribió: «No vengas, mi suegra se va a quedar con tu cuarto». Yo acepté, ya lo esperaba. La sorpresa llegó cuando intentaron girar la llave y apareció el nuevo propietario. «Qué bueno tenerte aquí conmigo. Sigue la historia hasta el final y dime en los comentarios desde qué ciudad me ves». Mi nombre es Salomé y tengo 65 años. Durante 43 años viví en la misma casa, en la calle Maple 1247. 43 años criando hijos, limpiando las mismas ventanas, regando las mismas rosas del jardín. 43 años creyendo que todo ese amor y sacrificio significaba algo para mi familia. Me equivoqué. La mañana que cambió todo comenzó como cualquier otra. Me levanté a las 6, preparé café en la misma cafetera que compré cuando Elisa tenía 10 años y me senté en mi sillón favorito junto a la ventana. El sol entraba suavemente por las cortinas de encaje que había cosido con mis propias manos 20 años atrás. Todo parecía normal, tranquilo, como debía ser para una mujer de mi edad que acababa de terminar de pagar la hipoteca de su casa. Sí, después de casi 40 años pagando $1,200 cada mes, finalmente la casa era completamente mía. O eso creía. Mi teléfono vibró sobre la mesa de centro. Era un mensaje de Elisa, mi hija. Mi corazón se aceleró un poco, como siempre pasaba cuando ella me escribía. No era frecuente que se comunicara conmigo, y cuando lo hacía, generalmente era para pedirme algo o para darme alguna noticia importante. Abrí el mensaje con los dedos temblorosos. No por nervios, sino por la artritis que había empeorado este último año. «Mamá, busca otra casa. Mi suegra decidió vivir aquí». Las palabras flotaron frente a mis ojos como si estuvieran escritas en un idioma extranjero. Las leí una vez, luego otra, luego una tercera vez. Mi cerebro se negaba a procesarlas. ¿Busca otra casa? ¿Mi suegra decidió vivir aquí? Se me enfrió el café entre las manos mientras permanecí inmóvil en mi sillón, mirando la pantalla del teléfono. El mensaje no tenía explicación, no tenía disculpas, no tenía siquiera un «por favor» o un «lo siento». Era una orden de mi propia hija para que abandonara la casa donde la había criado, donde había llorado la muerte de su padre, donde había pasado las noches en vela cuando ella tenía fiebre de niña. Mi primera reacción fue marcar su número. Tenía que ser un malentendido. Tenía que haber alguna explicación. Pero cuando el teléfono comenzó a sonar, algo dentro de mí se detuvo. Colgué antes de que contestara. No era un malentendido. Tomasa, la madre de Jeremías, el esposo de Elisa, había decidido que mi casa era perfecta para ella. Y mi hija, mi propia hija, había decidido que yo debía irme para hacerle lugar. Me levanté del sillón con las piernas temblorosas y caminé hacia la cocina. El olor a café que normalmente me consolaba, ahora me revolvía el estómago. Apoyé las manos en el fregadero y miré por la ventana hacia el jardín que había cuidado durante décadas. Las rosas que había plantado cuando Elisa era pequeña estaban en plena floración. Rojas, blancas, rosadas. Cada una tenía una historia. Cada una había sido plantada en un momento especial. ¿Y ahora Tomasa viviría aquí? ¿Tomasa dormiría en la habitación donde yo había velado a mi esposo enfermo? ¿Tomasa cocinaría en la cocina donde había preparado miles de desayunos para mis hijos? ¿Tomasa se sentaría en el jardín donde yo había consolado a Elisa cuando lloraba por sus primeras decepciones amorosas? El dolor en mi pecho era físico, como si alguien hubiera metido las manos dentro de mi caja torácica y estuviera exprimiendo mi corazón con puños de hierro. Durante las siguientes horas, caminé por la casa como un fantasma. Toqué las paredes, las puertas, los marcos de las fotografías familiares. En la sala estaba el sofá beige donde había enseñado a Elisa a leer. En el comedor, la mesa donde habíamos celebrado cada cumpleaños, cada Navidad, cada logro de mis hijos. En mi habitación, la cama donde había dormido sola desde que enviudé hace 19 años, esperando que algún día mis hijos la llenaran con nietos que quisieran quedarse a dormir con la abuela. Pero esos nietos nunca vinieron a quedarse, y ahora tampoco habría más oportunidades.
Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Elisa. Jeremías puede ayudarte a encontrar algo pequeño. No necesitas tanto espacio. No necesitas tanto espacio, como si 43 años de vida se pudieran comprimir en algo pequeño. Como si los recuerdos ocuparan metros cuadrados que se podían medir y reducir. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando los sonidos familiares de la casa, el crujir de la madera, el murmullo del refrigerador, el susurro del viento en las ramas del roble que había plantado cuando nació mi segundo hijo. Todo me hablaba de permanencia, de historia, de hogar. Pero ya no era mi hogar, al menos no según mi hija. A las 3 de la madrugada tomé una decisión. Si Elisa creía que podía descartarme como a un mueble viejo, si creía que podía regalar mi casa sin siquiera consultarme, si creía que yo simplemente iba a obedecer y desaparecer silenciosamente, entonces no conocía realmente a su madre. Me levanté de la cama, encendí la luz y busqué en el cajón de mi escritorio. Allí estaba, la escritura de la casa, completamente pagada, completamente a mi nombre. Elisa no tenía derecho legal sobre ella. Ni Elisa, ni Jeremías, ni mucho menos Tomasa. Pero ellos habían asumido que yo simplemente aceptaría su decisión. Habían asumido que era demasiado débil, demasiado dependiente, demasiado agradecida por tener familia como para oponerme. Se equivocaron. A las 8 de la mañana siguiente, marqué el número de una agencia inmobiliaria. Mi voz sonó firme, decidida, completamente diferente a la mujer rota que había leído ese mensaje 24 horas antes. «Buenos días», dije cuando contestaron. «Me llamo Salomé Mendoza y quiero vender mi casa. Rápido». La agente me preguntó si estaba segura, si no quería pensarlo mejor, si había consultado con mi familia. «No», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «No necesito consultar con nadie. Es mi casa, está a mi nombre y quiero venderla». Esa tarde, la agente vino a evaluar la propiedad. $250,000, me dijo. En el mercado actual, con las renovaciones que yo había hecho a lo largo de los años, podría venderse en menos de un mes. «Perfecto», le dije. «Póngala en venta hoy mismo». Mientras ella tomaba fotografías y medidas, yo me senté en mi jardín por última vez como propietaria. Las rosas seguían floreciendo, ajenas al drama humano que se desarrollaba a su alrededor. Pensé en todos los veranos que había pasado cuidándolas, en todas las primaveras esperando que brotaran, en todas las podas de invierno preparándolas para una nueva temporada. Ahora también yo me estaba preparando para una nueva temporada. Una temporada donde mis decisiones serían solo mías, donde nadie podría echarme de mi propia casa porque mi propia casa sería donde yo decidiera que fuera. Esa noche, Elisa me llamó. Su voz sonaba impaciente, molesta. «Mamá, Jeremías encontró un apartamento que podría interesarte. Es pequeño, pero está bien. ¿Cuándo puedes ir a verlo?» «No voy a ver ningún apartamento», le dije con una tranquilidad que claramente la descolocó. «¿Cómo que no? Mamá, Tomasa llega el mes que viene. Necesitas encontrar algo rápido». «Tomasa puede llegar cuando quiera», respondí, «pero no va a vivir en mi casa». Hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego, su voz cambió. Se volvió más dura, más fría. «Mamá, no seas difícil. Ya decidimos que es lo mejor para todos. Lo mejor para todos, no lo mejor para mí, lo mejor para todos los demás». «Ustedes decidieron», la corregí. «Yo no decidí nada. Y ya que les gusta tanto decidir sin consultarme, yo también he tomado una decisión». «¿Qué decisión?», sonreí, aunque ella no podía verme. Era la primera sonrisa genuina que había tenido en días. «Ya lo verás». Los siguientes días pasaron en una extraña dualidad. Por un lado, mantenía mi rutina normal. Levantarme temprano, preparar café, regar las plantas, ver las noticias. Pero por otro lado, estaba ejecutando el plan más audaz de mi vida, y nadie lo sabía. La agente inmobiliaria, Patricia, resultó ser una mujer eficiente y discreta. Entendió inmediatamente que quería manejar la venta con total privacidad. «Hay familias que no entienden las decisiones de sus mayores», me había dicho con una sonrisa comprensiva. «Nosotros respetamos completamente su confidencialidad».
Al tercer día después de poner la casa en venta, ya tenían 3 ofertas serias. Una de ellas por el precio completo, $250,000. Una pareja joven con gemelos pequeños había visto la casa y se había enamorado inmediatamente del jardín y del espacio que tenían para crecer. «Es perfecta para nosotros», había dicho la mujer, con los ojos brillantes mientras tocaba su vientre. Estaba embarazada del tercer hijo. «Los niños podrían jugar aquí, podríamos tener una huerta en el fondo, y esa habitación de arriba sería ideal para el cuarto del bebé». Mientras ella hablaba, yo pensé en lo diferente que habría sido mi vida si mis hijos hubieran visto la casa de esa manera. Como un lugar donde construir memorias felices, donde criar una familia, donde crecer juntos. En lugar de verla como un recurso que podían administrar y redistribuir según sus conveniencias. «¿Cuándo pueden cerrar la operación?», le pregunté a Patricia. «Si todo sale bien, en 3 semanas. Ellos ya tienen el financiamiento preaprobado». 3 semanas. En 3 semanas sería libre. Esa misma tarde, Elisa apareció sin avisar. La vi llegar por la ventana de la sala, caminando por el sendero de piedra que yo había puesto baldosa por baldosa hace 15 años. Llevaba esa expresión de superioridad que había perfeccionado desde que se casó con Jeremías, como si el mundo debiera adaptarse a sus planes. «Hola, mamá», me dijo al entrar, besándome en la mejilla con esa frialdad mecánica que había reemplazado el cariño genuino hace años. «¿Cómo estás? ¿Ya fuiste a ver ese apartamento?» «No», respondí simplemente, sirviéndole café aunque no me lo había pedido. 35 años de ser su madre habían creado reflejos automáticos que aún no podía romper. «Mamá», suspiró con exasperación, «no puedes seguir posponiendo esto. Tomasa llega el 15 de junio. Son solo 4 semanas». El 15 de junio. Tenía una fecha específica, como si fuera la llegada de una reina que todos debían recibir con los brazos abiertos. «¿Y qué va a pasar con mis cosas?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Bueno, obviamente no vas a poder llevarte todo a un apartamento pequeño, pero no te preocupes, nosotros nos encargaremos de todo. Jeremías puede donar lo que no necesites, y yo puedo quedarme con algunas cosas que tengan valor sentimental para la familia». Valor sentimental para la familia. ¿Cómo qué? ¿El piano donde les había enseñado las primeras canciones? ¿La vajilla que había usado en cada reunión familiar? ¿Los álbumes de fotografías que había armado con amor durante décadas? ¿Y las plantas del jardín?, pregunté. Elisa me miró como si hubiera hecho una pregunta absurda. «Mamá, son solo plantas. Tomasa querrá hacer sus propios cambios al jardín de todas formas». Solo plantas. 43 años de cuidado, de amor, de tiempo invertido en cada rosal, cada arbusto, cada árbol frutal, y para ella eran solo plantas. «Tienes razón», le dije, con una calma que claramente la tranquilizó. «Son solo plantas». Después de que se fuera, me senté en el jardín hasta que oscureció. Las rosas estaban en su mejor momento, con esa fragancia dulce que solo tenían en mayo. El roble que había plantado cuando nació mi segundo hijo ahora era lo suficientemente grande como para dar sombra a media casa. La huerta donde había cultivado tomates y hierbas aromáticas durante décadas estaba preparándose para la temporada de verano. Todo eso desaparecería para Tomasa. Ella arrancaría mis rosas para plantar lo que le gustara. Ella cortaría las ramas del roble si le daban demasiada sombra. Ella convertiría mi huerta en lo que se le ocurriera, pero no en mi presencia. No tendría que ver cómo destruían lo que había construido con tanto amor. Al día siguiente, Patricia me llamó con buenas noticias. La pareja joven había conseguido acelerar todos los trámites. Podían cerrar la venta el 5 de junio, 10 días antes de que llegara Tomasa. «¿Estás segura de que quiere proceder tan rápido?», me preguntó. «Es una decisión muy importante». «Nunca he estado más segura de nada en mi vida», le respondí. Y era verdad. Con cada día que pasaba, me sentía más liviana, más libre, más dueña de mi propio destino. Esa tarde comencé a buscar mi nueva casa. No un apartamento pequeño como el que Jeremías había encontrado para mí. Una casa. Más pequeña que la actual, por supuesto,
pero una casa con jardín, con espacio para respirar, con la posibilidad de comenzar de nuevo. Encontré una perfecta en la calle Pine, 892. Era una casa de una planta, con 2 habitaciones, una cocina amplia y un jardín del tamaño justo para una mujer sola. Lo mejor de todo, costaba $120,000. Después de vender mi casa actual y pagar los gastos de la mudanza, me quedarían más de $100,000 en el banco. $100,000 que mis hijos no sabían que existían. $100,000 que me darían una seguridad que no había tenido desde que enviudé. Firmé la oferta de compra esa misma tarde. Durante los días siguientes, Elisa siguió llamándome para insistir sobre el apartamento. Cada conversación era un ejercicio de paciencia. Mamá, el dueño está dispuesto a reducir el depósito si firmas esta semana. Mamá, ¿ya empezaste a empacar? Puedo venir el fin de semana a ayudarte. Mamá, Tomasa está muy emocionada. Dice que siempre había soñado con vivir en una casa con jardín. Siempre había soñado con vivir en una casa con jardín. Mi jardín. El jardín que yo había creado, cultivado, amado durante décadas. Qué bueno que su sueño se va a hacer realidad, le respondí. El viernes anterior al cierre de la venta, Elisa llegó con Jeremías. Los vi desde la ventana, parados frente a la casa, señalando diferentes partes del jardín y de la fachada. Jeremías tenía una libreta en la mano y estaba tomando notas. Salí a recibirlos. «Hola, mamá», me dijo Elisa, esta vez con más entusiasmo que de costumbre. Jeremías y yo vinimos a medir algunos espacios para Tomasa. Ella quiere estar segura de que sus muebles van a caber bien. Sus muebles, en mi casa, en mi sala, en mi habitación. Por supuesto, dije con una sonrisa. Pasen, están en su casa. La ironía de esas palabras me hizo sonreír aún más. Pasaron las siguientes 2 horas midiendo, tomando fotografías, discutiendo qué paredes podrían tirar para abrir el espacio, qué renovaciones necesitaría la cocina, cómo convertirían mi estudio en una habitación para la enfermera de Tomasa. La enfermera de Tomasa. Ni siquiera iba a vivir sola en mi casa. Iba a traer personal. ¿Una enfermera?, pregunté, tratando de sonar casual. Sí, respondió Jeremías. Mi madre necesita cuidados especiales. Diabetes, presión alta, algunas cuestiones del corazón. Nada grave, pero necesita monitoreo constante. Así que Tomasa no solo iba a vivir en mi casa, iba a convertir mi casa en una especie de clínica privada, con enfermera, con equipos médicos, con toda la parafernalia que requiere el cuidado de una persona mayor con problemas de salud. ¿Y ustedes van a vivir aquí también?, pregunté. Elisa intercambió una mirada con Jeremías antes de responder. No, nosotros vamos a seguir en nuestra casa. Pero vamos a estar muy cerca, supervisando todo, asegurándonos de que mamá Tomasa tenga todo lo que necesita. Por supuesto, ellos seguirían en su casa cómoda y moderna, mientras Tomasa convertía mi hogar en su centro médico personal, con mi hija y mi yerno apareciendo cuando quisieran para supervisar. Suena perfecto, les dije. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi sillón favorito por última vez. Al día siguiente firmaría los papeles de venta. Al día siguiente comenzaría mi nueva vida. Tomé mi teléfono y llamé a la empresa de mudanzas. Necesito que vengan el 5 de junio por la mañana, les dije. Es urgente. El 5 de junio, el mismo día que cerraría la venta. El día que me convertiría oficialmente en una mujer libre. El 5 de junio amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que movía las cortinas de mi habitación. Era el día en que mi vida cambiaría para siempre, aunque Elisa y Jeremías no tenían idea de lo que estaba por suceder. A las 8 de la mañana ya había firmado todos los papeles en la oficina de Patricia. La casa estaba oficialmente vendida. Los $250,000 estaban depositados en mi cuenta bancaria. La familia joven había recibido las llaves con lágrimas de felicidad en los ojos. «Cuidaremos esta casa como si fuera un tesoro», me había prometido la mujer, apretando mis manos entre las suyas. «Nuestros hijos crecerán aquí felices». «Eso espero», le había respondido. «Esta casa merece ser amada». A las 10 de la mañana, los de la mudanza llegaron puntualmente.
Habían empacado mis pertenencias más importantes durante la semana anterior, trabajando rápido y eficientemente mientras Elisa creía que yo estaba reorganizando para la llegada de Tomasa. Mis libros, mi ropa, mis fotografías familiares, los pocos muebles que quería conservar. Todo cabía en un camión mediano. Era sorprendente lo poco que realmente necesitaba después de 43 años en el mismo lugar. A las 11:30 ya estaba en mi nueva casa en la calle Pine. Era perfecta. Pequeña pero luminosa, con ventanas grandes que dejaban entrar el sol de la mañana. El jardín era del tamaño justo para una mujer sola, no tan grande como para ser una carga, no tan pequeño como para sentirse encerrada. Los de la mudanza terminaron de descargar a las 2 de la tarde. Me quedé sola en mi nueva casa, rodeada de cajas, respirando el aire de la libertad por primera vez en décadas. Mi teléfono sonó. Era Elisa. «Hola, mamá. ¿Cómo vas con el empaque? Jeremías y yo podemos pasar mañana a ayudarte con las cosas pesadas». «No será necesario», le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Ya está todo listo». «¿En serio? ¿Tan rápido?» «Bueno, mejor. Tomasa llega el jueves. Sus cosas llegaron ayer y están en nuestra casa. Vamos a empezar a llevárselas el miércoles para que todo esté perfecto cuando ella llegue». El miércoles. Faltaban 5 días. 5 días para que descubrieran la sorpresa que les tenía preparada. «Perfecto», le dije. «Estoy segura de que Tomasa va a estar muy contenta». Después de colgar, me senté en el único sillón que había traído de la casa anterior y me permití sonreír. Era una sonrisa de anticipación, de justicia poética, de una satisfacción que no había sentido en años. Los siguientes días pasaron en una mezcla extraña de paz y expectativa. Desempaqué mis cosas lentamente, disfrutando cada momento de libertad. Planté algunas flores en el jardín nuevo. Compré cortinas frescas para las ventanas. Preparé comidas simples solo para mí, sin tener que pensar en los gustos de nadie más. El miércoles por la mañana, Elisa me llamó temprano. «Mamá, vamos a empezar a llevar las cosas de Tomasa hoy. ¿Ya te fuiste?» «Sí», le mentí. «Ya no estoy en la casa». «Perfecto. Tenemos tanto que hacer». Jeremías contrató a unos hombres para que ayuden a acomodar todo. Tomasa trae muchísimas cosas. Por supuesto que traía muchísimas cosas. Iba a convertir mi casa en su palacio personal. «Me imagino», respondí. «Debe ser muy emocionante para ella». «Sí, está súper emocionada. Dice que por fin va a poder vivir como se merece». «Como se merece». En la casa que yo había pagado durante 40 años. Con el jardín que yo había cultivado durante décadas. En el espacio que yo había llenado de amor y memorias. El jueves por la mañana llegó la llamada que había estado esperando. Era Jeremías, y su voz sonaba completamente diferente. Tensa, confundida, casi frenética. «Salomé, ¿dónde estás? Necesitamos hablar urgentemente». «Estoy en mi casa», respondí con tranquilidad. «¿Pasó algo?» «¿Tu casa?» «¿Cuál casa?» «Salomé, hay un problema muy grande. Llegamos con Tomasa y hay gente extraña en la casa, una familia con niños. Dicen que compraron la casa. Dicen que tú se la vendiste». Ah, ahí estaba, el momento que había estado esperando durante casi un mes. «Es correcto», dije con una calma que claramente lo descolocó. «Vendí la casa». Silencio. Un silencio tan profundo que pude escuchar su respiración entrecortada del otro lado de la línea. «¿Que vendiste la casa?» Su voz se quebró en la última palabra. «¿Cómo que vendiste la casa?» «Jeremías, la casa estaba a mi nombre, era mía, y decidí venderla». «Pero nosotros teníamos planes. Tomasa ya está aquí. Todas sus cosas están en el camión». «Ese no es mi problema». Otra pausa. Luego escuché voces de fondo. Elisa gritando algo que no pude entender. Una voz de mujer mayor, presumiblemente Tomasa, llorando. El sonido de cajas cayendo. Salomé. La voz de Jeremías ahora tenía un tono suplicante. «No puedes haber hecho esto. Tiene que haber una manera de arreglarlo. Podemos hablar con los compradores, ofrecerles más dinero, algo».
Los compradores ya se mudaron, le informé. Firmaron ayer, tienen un contrato legal, la casa es de ellos. Esto es una locura. ¿Dónde se supone que va a vivir mi madre? Eso, dije con una tranquilidad que me llenaba de orgullo. Tendrían que haberlo pensado antes de echarme de mi propia casa. Colgué el teléfono. Inmediatamente comenzó a sonar de nuevo. Jeremías. Lo dejé ir al buzón de voz. Luego Elisa. También al buzón de voz. Luego un número que no reconocí. Probablemente Tomasa. Apagué el teléfono. Me serví una taza de café y me senté en mi jardín nuevo. Era más pequeño que el anterior, pero era mío. Completamente mío. Nadie podía echarte de aquí. Nadie podía decidir que alguien más merecía vivir aquí más que yo. Alrededor de las 3 de la tarde, escuché autos deteniéndose frente a mi casa. Miré por la ventana y vi el auto de Elisa y una camioneta que no reconocí. Varias personas bajaron. Elisa, Jeremías, una mujer mayor que obviamente era Tomasa, y 2 hombres que parecían ser los empleados de la mudanza. Se dirigieron hacia mi puerta con expresiones que variaban entre la furia y la desesperación. El timbre sonó insistentemente. Luego golpes en la puerta. Luego la voz de Elisa gritando: «¡Mamá, abre la puerta! ¡Tenemos que hablar!». Esperé un momento, respiré profundo y abrí la puerta. Elisa irrumpió inmediatamente, con los ojos rojos y la cara descompuesta de rabia. «¿Cómo pudiste hacer esto?», me gritó. «¿Cómo pudiste vendernos la casa a nuestras espaldas?». «No les vendí nada», respondí con calma. «Vendí mi casa que estaba a mi nombre, que yo pagué durante 40 años. Pero ¿sabías que Tomasa iba a vivir ahí?». Jeremías había entrado detrás de Elisa con una expresión de pánico total. «Sabías que habíamos hecho planes. Ustedes hicieron planes», lo corregí. «Ustedes decidieron, sin consultarme, que yo debía irme para hacerle lugar a ella. Yo simplemente tomé mi propia decisión». Tomasa, que hasta entonces había permanecido en la entrada, finalmente habló. Era una mujer pequeña, de unos 70 años, con una expresión de indignación que habría sido cómica si no fuera tan patética. «Esto es un abuso», gritó con voz temblorosa. «Soy una mujer mayor, necesito un lugar donde vivir, no pueden tratarme así». La miré directamente a los ojos. «Señora, yo también soy una mujer mayor, y también necesitaba un lugar donde vivir. La diferencia es que yo me aseguré de tener uno». «Pero la casa iba a ser para mí», siguió gritando. «Elisa me prometió que podía vivir ahí». «Elisa», dije volviéndome hacia mi hija, «no tenía derecho a prometerte nada. La casa nunca fue suya». La cara de Elisa se contorsionó en una mezcla de rabia y desesperación. «¿Y dónde se supone que va a vivir Tomasa ahora? ¿Eh? ¿En la calle?». «Ese problema es de ustedes», respondí. «Ustedes la invitaron, ustedes la trajeron, ustedes pueden resolverlo». «No tenemos espacio en nuestra casa», gritó Jeremías. «Por eso necesitábamos la tuya». Ah, ahí estaba la verdad. No era que mi casa fuera perfecta para Tomasa, era que ellos no tenían espacio para ella en su propia casa, pero no habían tenido problema en echarme de la mía. «Entonces búsquenle un apartamento», sugerí. «Hay muchos lugares bonitos para personas mayores». «No puedes estar hablando en serio». Elisa estaba al borde de la histeria. «Eres mi madre. Se supone que tienes que ayudarnos». «¿Cómo ustedes me ayudaron a mí?», pregunté. «¿Cómo ustedes pensaron en mí cuando decidieron que debía mudarme para hacerle lugar a una extraña?». «Tomasa no es una extraña», gritó Jeremías. «Es mi madre». «Y yo soy la madre de Elisa», respondí. Pero eso no pareció importarles cuando decidieron echarme. El silencio que siguió fue denso, cargado de una tensión que podía cortarse con cuchillo. Por primera vez, parecían estar procesando realmente lo que habían hecho. Pero era demasiado tarde. «Tienen que irse de mi propiedad», les dije finalmente, «y no vuelvan a contactarme hasta que puedan tratarme con el respeto que merezco». Cerré la puerta en sus caras, tal como Elisa había cerrado la puerta metafórica en la mía cuando me echó de mi propia casa.
Después de que se fueron, me quedé parada detrás de la puerta cerrada, escuchando sus voces alteradas mientras se alejaban hacia los autos. Mi corazón latía rápido, pero no de miedo. Era adrenalina pura. La sensación de haber recuperado mi poder después de décadas de ser tratada como un mueble al que se podía mover de lugar según la conveniencia de otros. Durante los siguientes 3 días, mi teléfono no paró de sonar. Números conocidos, números desconocidos, mensajes de texto, mensajes de voz. No contesté ninguno. Había dicho todo lo que tenía que decir. El domingo por la mañana, mientras regaba mis nuevas plantas en el jardín, vi un auto conocido acercándose lentamente por la calle. Era Elisa, sola esta vez. Se estacionó frente a mi casa, pero no bajó inmediatamente. La vi a través de la ventana de su auto, con las manos en el volante, respirando profundo como si estuviera armándose de valor. Cuando finalmente bajó y caminó hacia mi puerta, noté que se veía diferente. Ojerosa, cansada, sin el aire de superioridad que había llevado como una corona durante los últimos años. Toqué el timbre suavemente, no con la insistencia desesperada de unos días atrás. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. «Hola, mamá», dijo con una voz que apenas reconocí. Era suave, pequeña, vulnerable. «Hola, Elisa. ¿Podemos hablar?» La miré por un momento largo. Esta era mi hija, la niña que había criado sola después de enviudar. La niña a quien había leído cuentos cada noche, a quien había ayudado con la tarea, a quien había consolado durante cada desamor de la adolescencia. Pero también era la mujer que había decidido que su suegra era más importante que su propia madre. «Puedes hablar», le dije. «Yo escucharé». Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. «Mamá, por favor, perdóname. No pensé. No me di cuenta de lo que estaba haciendo». «¿No te diste cuenta de qué, Elisa? De que te estaba lastimando, de que te estaba echando de tu propia casa. Yo solo. Jeremías estaba tan desesperado con el tema de su mamá, y yo quería ayudar, pero nunca pensé en cómo te ibas a sentir tú. Nunca pensó en cómo me iba a sentir. 42 años de vida, y todavía no había aprendido a pensar en los sentimientos de los demás, o más específicamente, en mis sentimientos. ¿Y ahora sí piensas en cómo me siento?» «Sí», sollozó. «Mamá, estos días han sido una pesadilla. Tomasa está furiosa, Jeremías está desesperado, no sabemos dónde meterla. Está viviendo temporalmente en nuestra casa, pero es horrible. Se queja de todo, critica todo, trata a Jeremías como si fuera un niño de 5 años. No pude evitar una pequeña sonrisa. Así que la perfecta Tomasa no era tan perfecta después de todo. Y me di cuenta de que por complacerla a ella, perdí a mi mamá. Y tú eres más importante que ella, mamá. Tú eres mi familia de verdad, familia de verdad». Qué fácil era decir esas palabras cuando las necesitaba. «Elisa», dije con cansancio, ¿me estás pidiendo perdón porque realmente entendiste lo que hiciste mal? ¿O me estás pidiendo perdón porque necesitas que te ayude a resolver el problema que creaste? Se quedó callada. Esa pausa me dio toda la respuesta que necesitaba. «Mamá, las dos cosas», finalmente admitió. «Sí, necesito tu ayuda, pero también entiendo que te lastimé. ¿Qué tipo de ayuda necesitas?» Su voz se hizo aún más pequeña. «Necesitamos dinero para conseguirle un apartamento a Tomasa, para el depósito, los primeros meses de alquiler. Jeremías y yo no tenemos tanto efectivo disponible ahora mismo». Ah, ahí estaba. Necesitaban dinero. El dinero de la venta de mi casa. El dinero que había conseguido precisamente porque me habían echado de mi hogar. «¿Cuánto dinero?» «Unos $15,000, tal vez 20,000. Encontramos un apartamento bonito, pero piden 3 meses de depósito y...» «No». La palabra salió de mi boca con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «¿Cómo?» No les voy a dar dinero para resolver un problema que ustedes crearon». «Pero mamá, tú vendiste la casa, tienes el dinero, y nosotros estamos desesperados». «Elisa, yo vendí mi casa porque ustedes decidieron echarme de ella.
Ese dinero es para mi seguridad, para mi futuro, para asegurarme de que nunca más voy a depender de la buena voluntad de mis hijos. Su cara se descompuso. Entonces, ¿qué se supone que hagamos? Lo que tendrían que haber hecho desde el principio, buscar una solución que no involucrara echarme de mi casa. Pero ya es demasiado tarde para eso. Sí, concordé. Ya es demasiado tarde. Elisa se quedó parada en mi puerta por un momento más, como si esperara que cambiara de opinión. Cuando se dio cuenta de que no iba a suceder, su expresión cambió. La vulnerabilidad se desvaneció, reemplazada por algo más familiar: resentimiento. «No puedo creer que seas tan cruel», me dijo. «Somos tu familia. ¿Como ustedes fueron mi familia cuando me echaron?» «Eso fue diferente». «¿Diferente cómo?», no me respondió. Se dio vuelta y caminó hacia su auto con pasos rápidos y furiosos. Antes de subirse, se volvió hacia mí una última vez. «Te vas a arrepentir de esto, mamá», me gritó. «Cuando estés sola y vieja y no tengas a nadie, te vas a acordar de este momento». Sola y vieja. Como si ya no fuera vieja. Como si no hubiera estado sola durante los últimos 19 años desde que enviudé. Como si ellos hubieran sido una verdadera compañía y no solo una fuente constante de demandas y obligaciones. «Ya estoy sola, Elisa», le grité de vuelta. «Llevo años estando sola. La diferencia es que ahora es por elección propia». Se fue con un chirrido de ruedas que probablemente despertó a todo el vecindario. Esa tarde recibí una llamada de un número que no reconocí. Contesté por curiosidad. «¿Señora Salomé Mendoza?» Era una voz masculina, formal, profesional. «Sí, habla ella». «Mi nombre es Ricardo Herrera, soy abogado. La llamo de parte de Jeremías y Elisa Montenegro. Ellos me han consultado sobre la venta de su propiedad en la calle Maple». Un abogado. Habían contratado un abogado para tratar de revertir la venta de mi casa. «¿Y? Señora, mis clientes creen que hubo irregularidades en la venta, que se hizo sin el conocimiento previo de la familia y que eso podría constituir una base para». «Señor Herrera», lo interrumpí, «¿cuál es su consulta específica?» «Bueno, quería preguntarle si estaría dispuesta a reunirse para discutir una posible solución que sea beneficiosa para todas las partes». «¿Sus clientes le dijeron que la propiedad estaba únicamente a mi nombre?» Una pausa. «Sí, pero... ¿Le dijeron que pagué la hipoteca durante 40 años con mi propio dinero?» «Sí, sin embargo». «¿Le dijeron que me echaron de mi propia casa para darle mi lugar a la suegra de Elisa?» Silencio más prolongado. «Señor Herrera, la venta fue completamente legal. Tengo toda la documentación correspondiente y no tengo ningún interés en reunirme con sus clientes». «Señora, entiendo su posición, pero tal vez si considerara». «Lo que voy a considerar es contactar a mi propio abogado si me vuelven a molestar con amenazas legales infundadas». Colgué. Inmediatamente llamé a Patricia, mi agente inmobiliaria. «Patricia, necesito que me recomiendes un abogado. Parece que mi familia va a tratar de crear problemas legales por la venta». «No se preocupe, Salomé», me tranquilizó. «Tengo el abogado perfecto. Se especializa en este tipo de casos. Todo lo que hicimos fue completamente legal. Su familia no tiene ninguna base para una demanda». Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. No porque hubieran dejado de molestarme, sino porque finalmente entendí que no importaba lo que hicieran. Tenía razón, tenía recursos, y tenía la tranquilidad de conciencia de quien había actuado con justicia. Ellos habían jugado sucio, ahora tendrían que vivir con las consecuencias. La semana siguiente transcurrió en una calma tensa. No hubo más llamadas de abogados, no más visitas desesperadas, no más mensajes suplicantes. Era como si hubieran aceptado finalmente que no había vuelta atrás. Pero yo conocía a mi familia lo suficiente como para saber que el silencio no significaba rendición. Significaba que estaban planeando algo. La respuesta llegó un viernes por la tarde, de la manera más inesperada posible. Estaba en mi jardín, plantando unas begonias nuevas que había comprado esa mañana, cuando escuché que alguien tocaba la puerta. Al principio pensé que eran Elisa y Jeremías otra vez,
pero cuando abrí, me encontré con una mujer que no había visto en casi 20 años. ¿Salomé? Su voz era incierta, como si no estuviera segura de que fuera yo. ¿Carmen? No podía creer lo que veían mis ojos. Carmen había sido mi mejor amiga durante la infancia y la adolescencia. Habíamos perdido el contacto cuando me casé y me mudé al otro lado de la ciudad. Sí, soy yo. Su sonrisa era cálida, pero preocupada. ¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo. La invité a entrar, completamente desconcertada. ¿Cómo me había encontrado? ¿Qué hacía aquí después de tanto tiempo? Tu casa es preciosa, me dijo mientras miraba alrededor. Mucho más acogedora que esa mansión donde vivías antes. ¿Mansión? Mi casa anterior no era una mansión. Era una casa normal, de clase media. Pero antes de que pudiera corregirla, Carmen continuó hablando. Salomé, vine porque me enteré de lo que pasó, con tu hija y con la venta de la casa. Se me heló la sangre. ¿Cómo te enteraste? Carmen suspiró y se sentó en el sofá. Trabajo en el banco, en el primer Banco Nacional. He trabajado ahí durante los últimos 15 años. El banco donde Elisa y Jeremías tenían sus cuentas. El banco donde probablemente habían ido a pedir el préstamo para resolver el problema de Tomasa. Elisa vino al banco la semana pasada, continuó Carmen. Pidió una cita conmigo específicamente. Al principio no entendí por qué, pero luego me dijo que había averiguado que yo te conocía. Y me pidió que hablara contigo. Me contó toda una historia sobre cómo habías vendido la casa por despecho, cómo habías dejado a una anciana en la calle, cómo la familia estaba desesperada y necesitaba tu ayuda financiera. Sentí una furia fría creciendo en mi pecho. Por supuesto que habían ido a buscar aliados, gente que pudiera hacerme sentir culpable, que pudiera presionarme para que cediera. ¿Y qué le dijiste? Le dije que hablaría contigo, pero no le dije que primero iba a investigar un poco más. Carmen abrió su cartera y sacó una carpeta. Salomé, trabajo en el departamento de préstamos comerciales. Tengo acceso a mucha información financiera. Y cuando Elisa me contó su versión de los hechos, algo no me encajaba. Abrió la carpeta y me mostró varios documentos. Jeremías pidió un préstamo de $150,000 hace 6 meses. Lo necesitaba urgentemente para cubrir deudas de inversiones fallidas. Pero no calificó para el préstamo porque sus ingresos no eran suficientes para garantizar el pago. $150,000, una suma enorme. ¿Qué tipo de inversiones? Criptomonedas, principalmente, y algunas acciones de empresas tecnológicas que resultaron ser estafas. Perdió todo su dinero y el de Elisa también. Todo comenzaba a tener sentido. La desesperación de Jeremías, la prisa por conseguir mi casa para Tomasa, la insistencia en que me fuera rápidamente. ¿Y entonces? Entonces volvió al banco hace 2 semanas, esta vez con una propuesta diferente. Quería usar tu casa como garantía para el préstamo. Dijo que la casa iba a ser de la familia, que tú se la ibas a dar a Elisa como herencia anticipada. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar con una claridad que me quitó el aliento. Pero cuando fuimos a verificar, descubrimos que la casa ya había sido vendida. Por ti. A tu nombre solamente. Me quedé en silencio por un momento, procesando toda la información. Carmen, ¿me estás diciendo que nunca tuvieron la intención de que Tomasa viviera realmente en mi casa? Salomé, según los documentos que Jeremías presentó al banco, el plan era convertir la casa en una garantía para obtener el préstamo. Probablemente la habrían hipotecado inmediatamente. Y si no podían pagar el préstamo, el banco se habría quedado con la propiedad. La habitación comenzó a dar vueltas a mi alrededor. No solo me habían echado de mi casa, habían planeado usarla como garantía para cubrir las deudas de juego e inversiones estúpidas de Jeremías. Mi casa, la casa que había pagado durante 40 años, habría terminado en manos del banco cuando ellos no pudieran pagar el préstamo. ¿Y Tomasa? Carmen negó con la cabeza. No creo que Tomasa supiera nada de esto. Según lo que pude averiguar, ella realmente creía que iba a vivir en la casa. Elisa y Jeremías la usaron como excusa para echarte, pero el verdadero plan era puramente financiero.
Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando mi pequeño jardín nuevo. Las begonias que había plantado esa mañana se veían frágiles pero decididas, como pequeñas luchadoras aferrándose a la vida. Carmen, ¿por qué me estás contando todo esto? Porque te conozco desde niña, Salomé. Sé que tú nunca harías nada malo sin una razón muy importante, y porque lo que ellos planeaban hacer contigo era absolutamente despreciable. Se acercó y me puso una mano en el hombro. También porque quería que supieras que hiciste lo correcto. Al vender la casa, no solo te salvaste a ti misma, evitaste que te estafaran de la manera más cruel posible. Esa noche, después de que Carmen se fuera, me senté en mi sillón favorito con una copa de vino y un cuaderno. Escribí todo lo que había descubierto, cada detalle de la traición que habían planeado. No era solo que me hubieran echado de mi casa, era que habían planeado robarme todo lo que había trabajado durante toda mi vida, usando mi amor por la familia como el arma para destruirme. Elisa sabía que yo nunca le negaría nada que necesitara realmente. Sabía que si me decía que era para ayudar a Tomasa, una anciana que necesitaba un hogar, yo probablemente habría accedido. Pero no me lo pidieron, me lo ordenaron, me echaron. ¿Por qué? La respuesta me llegó como un rayo, porque si me lo hubieran pedido amablemente, yo habría querido estar involucrada en las decisiones. Habría querido saber exactamente para qué se usaba mi casa. Habría querido proteger mis intereses, y eso habría arruinado su plan de estafa. Al echarme brutalmente, al tratarme como un estorbo del que había que deshacerse, se aseguraron de que yo reaccionara con dolor y orgullo herido. Esperaban que me fuera callada, dolida, pero obediente, que firmara los papeles que me pusieran delante sin hacer preguntas. No esperaban que yo vendiera la casa. No esperaban que yo tuviera agallas. Se habían equivocado. Mi teléfono sonó. Era un número que no reconocí, pero esta vez decidí contestar. Salomé era una voz de hombre mayor, temblorosa. ¿Sí? ¿Quién habla? Soy Roberto, el padre de Jeremías. Necesito hablar contigo urgentemente. El padre de Jeremías, un hombre que había conocido brevemente en la boda de Elisa, pero con quien nunca había tenido una conversación real. ¿De qué quiere hablar? De lo que mi hijo y tu hija le hicieron a mi esposa, y de lo que me hicieron a mí. Otra pieza del rompecabezas que no sabía que existía. ¿Puede venir mañana? Tengo cosas que contarle que van a cambiar todo lo que cree saber sobre esta situación. Probablemente, yo no era la única víctima en todo este drama familiar. Roberto llegó a mi casa exactamente a las 10 de la mañana del sábado. Era un hombre de unos 70 años, delgado, con el cabello completamente blanco y una expresión de cansancio que parecía ir más allá de la edad. Llevaba una carpeta bajo el brazo y caminaba con la postura de alguien que carga un peso invisible. «Gracias por recibirme, Salomé», me dijo cuando abrí la puerta. «Sé que esta situación es complicada para todos». Lo invité a pasar y le serví café. Nos sentamos en la sala, y por un momento ninguno de los dos supo cómo empezar. «Roberto», dije finalmente, «ayer me dijiste por teléfono que había cosas que yo no sabía. ¿De qué se trata?» Él suspiró profundamente y abrió la carpeta que había traído. «Salomé, mi esposa Tomasa no necesitaba una casa. Ella tenía una casa perfectamente buena donde había vivido durante 15 años después de que yo me mudé a una residencia para mayores». Fruncí el ceño. «¿Cómo que no necesitaba una casa?» Tomasa vendió su casa hace 3 meses, no porque quisiera mudarse, sino porque Jeremías la convenció de que era una buena idea. Le dijo que el dinero de la venta podía ser una inversión familiar que beneficiaría a todos. La sangre se me heló en las venas. ¿Cuánto dinero? $180,000. Roberto sacó unos documentos de la carpeta. Tomasa le dio todo el dinero a Jeremías para que lo invirtiera por ella. Le prometió que en 6 meses habría duplicado la cantidad. ¿Y qué pasó con el dinero? Lo perdió todo, en esas mismas inversiones estúpidas que Carmen te contó ayer. Criptomonedas, acciones fraudulentas, todo. Me quedé sin aliento. No solo habían planeado usar mi casa como garantía para un préstamo, también habían estafado a Tomasa, quitándole su propia casa y todos sus ahorros. «Roberto»,
¿Tomasa sabe esto? No. Jeremías le sigue mintiendo. Le dice que las inversiones van bien, que pronto tendrá su dinero de vuelta. Mientras tanto, la convenció de que necesitaba un cambio de aire y que vivir en tu casa sería perfecto para ella. Pero ¿por qué no me dijiste esto antes? ¿Por qué no se lo dijiste a Tomasa? Roberto bajó la cabeza, avergonzado. Porque soy un cobarde. Porque Jeremías es mi único hijo, y aunque sé que lo que está haciendo está mal, no quería ser yo quien lo denunciara. Pero cuando vi lo que te hicieron a ti, y cuando vi a Tomasa llorar todos los días porque no entiende por qué la señora Salomé fue tan cruel con ella, no pude seguir callado. Me levanté y caminé hacia la ventana. Todo era peor de lo que había imaginado. Mucho peor. Roberto, ¿qué piensas hacer ahora? Ya lo hice. Ayer fui a la policía. Presenté una denuncia formal contra mi propio hijo por estafa a una persona mayor. Tengo todos los documentos, todas las pruebas. Se quedó callado por un momento. Luego continuó. También hablé con Tomasa. Le conté toda la verdad. Está destrozada, por supuesto, pero ahora entiende que tú no eres la villana de esta historia. ¿Y dónde está ella ahora? Está en mi apartamento en la residencia para mayores. Es pequeño, pero es seguro, y estamos viendo qué opciones legales tiene para recuperar al menos parte de su dinero. Roberto se levantó y me entregó un sobre. Tomasa me pidió que te diera esto. Abrí el sobre con manos temblorosas. Adentro había una carta escrita a mano con letra temblorosa. Querida Salomé, Roberto me contó la verdad sobre lo que realmente pasó. Me siento muy avergonzada de haber participado, sin saberlo, en el plan para echarte de tu casa. Ahora entiendo que tú no eres una mujer cruel. Eres una mujer que se defendió cuando la atacaron. Yo habría hecho lo mismo en tu lugar. Espero que algún día puedas perdonarme. No por haber sabido lo que pasaba, porque yo no sabía nada, sino por haber sido parte de algo que te lastimó tanto. Tu casa debe haber sido muy hermosa. Lamento que hayas tenido que venderla por culpa de mi hijo y tu hija. Con respeto y admiración, Tomasa. Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras leía la carta. Pobre Tomasa. Ella había sido víctima tanto como yo. Roberto, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, la policía está investigando. Probablemente Jeremías va a enfrentar cargos criminales. En cuanto a Elisa, se encogió de hombros. Depende de cuánto sabía y cuánto participó activamente en el engaño. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego, Roberto habló de nuevo. Salomé, quiero que sepas algo. Lo que hiciste, vender la casa, no solo te salvó a ti. Evitaste que ellos siguieran con su plan. Si hubieran conseguido usar tu casa como garantía, habrían perdido esa también. Y tú habrías terminado sin nada. Tenía razón. Al actuar instintivamente para protegerme, había frustrado un plan que habría destruido completamente mi seguridad financiera. Después de que Roberto se fuera, me senté en mi jardín con la carta de Tomasa. Era un día hermoso, soleado, pero no demasiado caluroso. Mis begonias ya estaban empezando a florecer. Mi teléfono sonó. Era Patricia, mi agente inmobiliaria. Salomé, tengo noticias interesantes. La familia que compró tu casa anterior me llamó. Querían agradecerte personalmente. ¿Agradecerme por qué? Por haber cuidado tan bien la casa durante todos esos años. Dicen que cada rincón se nota que fue amado. Los rosales están espectaculares, la huerta está perfecta para la temporada de verano, y sus hijos están encantados con el jardín. Una sonrisa genuina se dibujó en mi rostro. Me alegra saber eso. También me dijeron que si alguna vez quieres visitarlos para ver cómo están las plantas, eres más que bienvenida. Los niños les preguntaron si la señora que plantó las flores podría venir a enseñarles sobre jardinería. La ironía era perfecta. Mi casa estaba siendo amada y cuidada por una familia que realmente la valoraba. Mientras tanto, la familia que había planeado arrebatármela para sus propios fines egoístas ahora enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Esa tarde recibí una llamada inesperada. Era Elisa. Mamá. Su voz sonaba completamente diferente. Quebrada,
asustada, desesperada. ¿Podemos hablar? Estoy escuchando. Mamá, la policía vino a nuestra casa. Jeremías está en problemas, problemas grandes. Lo sé. ¿Lo sabías? ¿Cómo? Roberto vino a verme ayer, me contó todo. Hubo un silencio largo. Mamá, yo no sabía. Te juro que no sabía nada sobre el dinero de Tomasa, ni sobre los planes de usar tu casa como garantía. Yo realmente creía que solo queríamos ayudar a una anciana que necesitaba un lugar donde vivir. Por primera vez en semanas, creí que Elisa estaba diciendo la verdad. ¿Y ahora qué vas a hacer? No lo sé. Los abogados dicen que probablemente yo no voy a enfrentar cargos porque no participé directamente en la estafa financiera. Pero Jeremías podría ir a la cárcel. Elisa, dije suavemente, ¿te das cuenta de lo que realmente pasó? ¿Qué quieres decir? Jeremías te usó tu relación conmigo para conseguir lo que necesitaba. Sabía que si te pedía que me echaras de mi casa, tú lo harías sin hacer muchas preguntas porque querías complacerlo. Ella comenzó a llorar. Mamá, ¿me puedes perdonar? Sé que no merezco perdón, pero... Elisa, te perdono. Pero eso no significa que las cosas puedan volver a ser como antes. Lo sé, lo entiendo. Solo quería que supieras que lo lamento. Que lamento haberte lastimado, haberte echado, haberte tratado como si no importaras. Gracias por decirme eso. ¿Y ahora qué? ¿Nunca más vamos a ser familia? Pensé en la pregunta por un momento largo. Elisa, siempre vas a ser mi hija. Eso nunca va a cambiar. Pero la relación que tengamos de ahora en adelante depende de si realmente aprendiste algo de todo esto, o si solo estás arrepentida porque las cosas salieron mal. Aprendí, mamá. Aprendí que mi matrimonio estaba basado en mentiras, que el hombre con el que me casé es un estafador y que perdí a mi madre por seguir a alguien que no valía la pena. ¿Qué vas a hacer con tu matrimonio? Ya hablé con un abogado de divorcio. No puedo seguir casada con alguien que estafó a su propia madre y que me manipuló para lastimar a la mía. 3 meses después, estaba en mi jardín regando las plantas cuando escuché risas de niños. Miré hacia la cerca y vi a los gemelos de la familia que había comprado mi casa anterior, jugando con una pelota que había rodado hacia mi propiedad. «Disculpe, señora», me gritó uno de ellos. «¿Puede devolvernos nuestra pelota?» Les devolví la pelota por encima de la cerca. «¿Usted es la señora que plantó las flores bonitas en nuestra casa?», me preguntó el otro niño. «Sí, fui yo». «Mamá dice que usted debe ser muy buena persona porque las plantas solo crecen así de bonitas para gente que las ama». Me reí. «Tu mamá es muy sabia. ¿Quiere venir a tomar té con nosotros algún día? Mamá hace galletas muy ricas. Me encantaría». Esa noche, mientras cenaba en mi cocina pequeña pero perfectamente mía, pensé en todo lo que había pasado. Jeremías estaba enfrentando cargos criminales y probablemente pasaría tiempo en prisión. Elisa había iniciado los trámites de divorcio y estaba viviendo temporalmente con una amiga mientras reconstruía su vida. Tomasa estaba en un apartamento asistido pagado por la residencia para mayores donde vivía Roberto, y aunque había perdido mucho dinero, tenía un techo seguro y gente que la cuidaba honestamente. Y yo estaba aquí, con mi vida nueva.